Durante la época de la conquista, los españoles implementaron una estrategia que mezclaba la fe católica con las creencias indígenas, lo que dio como resultado un fenómeno llamado sincretismo religioso. Esta estrategia no solo consistía en imponer nuevas doctrinas, sino también en reemplazar las deidades prehispánicas por figuras del cristianismo. Los conquistadores se valieron de diversas tácticas para hacer creer a los nativos que las deidades que adoraban eran, en realidad, las mismas que veneraban los católicos, ajustando sus leyendas y rituales para darles un toque cristiano. Este proceso de transformación y apropiación de creencias no fue algo aislado, sino una táctica estructurada, diseñada para lograr la conversión masiva de los pueblos indígenas sin resistencia. Un ejemplo claro de esta fusión es la sustitución de dioses mexicas por santos cristianos. Esta fusión, aunque aparentemente armoniosa, escondía un profundo cambio cultural y espiritual, que alteró por completo las creencias y prácticas religiosas de las comunidades originarias. A lo largo de este video, te hablaremos de algunas de las figuras mexicas que fueron transformadas no solo en imagen, sino en esencia, para ser adaptadas al contexto cristiano, como si de un simple cambio de nombre se tratara. Entre las figuras más emblemáticas de este sincretismo se encuentra Quetzalcóatl, el dios serpiente emplumada, quien representaba para los mexicas la sabiduría, la vida y el equilibrio. Según la mitología, Quetzalcóatl fue el dios que enseñó a los humanos a vivir en armonía con la naturaleza, promoviendo el respeto por el prójimo y el trabajo como virtud. No obstante, al llegar los españoles, comenzaron a difundir la leyenda de que Quetzalcóatl no era otro que Jesucristo en su manifestación como un hombre blanco, de ojos azules, como si fuera un personaje sacado de las mismas escrituras cristianas. Para justificar la presencia de los nativos en América, los frailes hicieron creer a los indígenas que ellos eran descendientes de las tribus perdidas de Israel. Así, no solo sustituyeron a Quetzalcóatl, sino que crearon toda una historia paralela para adecuar las creencias mexicas a los relatos bíblicos. De hecho, cronistas de la época, como Bernal Díaz del Castillo y Fray Diego Durán, llegaron a describir a Quetzalcóatl como un ser blanco, alto y barbado, basándose en los relatos indígenas, e incluso se decía que este dios prometió regresar. Esta narrativa no solo consolidó la idea de que ambos, Quetzalcóatl y Cristo, compartían una misión similar, sino que la imagen de Quetzalcóatl se fue transformando hasta quedar estrechamente asociada con la figura del Salvador cristiano, y el proceso de conversión se hizo más fluido para los pueblos originarios. Otro de los casos más interesantes de este sincretismo se encuentra en la figura de Tlaloc, el dios mexica de la lluvia, la tierra y la fertilidad. Tlaloc fue esencial en la cosmovisión mexica, pues su poder garantizaba la abundancia de los cultivos y la supervivencia del pueblo. Al igual que muchas otras deidades indígenas, Tlaloc no solo era venerado como un ser divino, sino como una fuerza vital y protector del pueblo. Sin embargo, con la llegada de los españoles, Tlaloc fue suplantado por la figura del niño Jesús, especialmente por la imagen conocida como el Niño Pan de Xochimilco. Esta figura católica, que data del siglo XVI, fue colocada estratégicamente en la región, tomando rasgos de la antigua deidad mexica, y se comenzó a representar con la capacidad de conceder milagros, especialmente el agua, un recurso tan vital para los pueblos de Mesoamérica. La Iglesia Católica promovió la veneración del Niño Jesús en Xochimilco, creando una conexión simbólica entre la deidad indígena y el Niño Pan, haciendo creer a los nativos que este nuevo santo era capaz de otorgarles la misma protección que Tlaloc había brindado en el pasado. Así, la imagen del Niño Pan comenzó a reemplazar el antiguo culto a Tlaloc, integrándose a la vida religiosa de la región. Incluso hoy, más de 400 años después, la devoción al Niño Pan sigue siendo una de las tradiciones más arraigadas en la comunidad de Xochimilco, demostrando la persistencia de este sincretismo, donde las antiguas creencias han sido adaptadas bajo una nueva figura religiosa. A lo largo de estos siglos, no solo los dioses de la naturaleza fueron sustituidos, sino que también las deidades relacionadas con la muerte y la transformación fueron adaptadas a la visión cristiana. Un ejemplo de ello es la figura de Mictecacihuatl,
la diosa Méxica de la muerte, quien gobernaba el Mictlán, el inframundo. Mictecacihuatl, también conocida como la Señora de la Muerte, estaba asociada con el ciclo de la vida y la muerte, y su culto era parte esencial de las tradiciones mexicas, especialmente durante las festividades del Día de los Muertos. Sin embargo, al llegar los españoles, la deidad fue sustituida por la Virgen de la Candelaria, cuya festividad se celebraba el 2 de febrero. Los frailes católicos, al notar el fervor de los pueblos indígenas por la muerte y el renacimiento, encontraron en la Virgen una figura que podía tomar el lugar de Mictecacihuatl, vinculando la purificación y la resurrección con los ritos cristianos de la Virgen. En el contexto de las festividades, los tamales, una ofrenda tradicional en honor a las deidades prehispánicas, continuaron siendo parte de las celebraciones, pero ahora eran ofrecidos a la Virgen, transformando lentamente las antiguas prácticas religiosas en un acto de devoción cristiana. Esta adaptación, al igual que muchas otras, no fue un simple reemplazo de una imagen por otra, sino un proceso complejo en el que las creencias y costumbres locales fueron modificadas para integrarse en la estructura de la nueva religión, haciendo que los nativos aceptaran, sin mucha resistencia, los principios del cristianismo, aunque estos fueran presentados de manera familiar y relacionada con sus propias deidades y mitos. Otro ejemplo destacado del sincretismo religioso entre las creencias indígenas y el catolicismo se da con la figura de Huitzilopochtli, el dios mexica de la guerra y el sol pancuano. Huitzilopochtli, uno de los dioses más poderosos de la mitología mexica, era conocido por su exigencia de sacrificios humanos, lo que lo convirtió en una figura temida y respetada. Según la creencia mexica, Huitzilopochtli guiaba a su pueblo hacia la victoria en las batallas, asegurando el dominio y el poder. Sin embargo, con la llegada de los conquistadores españoles, los frailes católicos tomaron la figura de Huitzilopochtli y la asociaron con la figura de Lucifer o el demonio, la contraparte de Jesucristo en la religión católica. Los españoles vieron en la deidad Méxica un reflejo de lo que ellos consideraban las fuerzas oscuras y malignas, lo que les permitió descreditar y demonizar por completo a Huitzilopochtli y todo lo relacionado con su culto. A través de este proceso, se vinculó la figura de la serpiente con el símbolo del pecado y la maldad en la cultura cristiana. En las representaciones gráficas se incluyó a la serpiente como un símbolo del mal, asociando así la divinidad Méxica con el demonio. Este proceso no solo se limitó a las representaciones visuales, sino que también fue difundido en los relatos y códices que los españoles impusieron a los pueblos indígenas. Fray Bernardino de Sahagún, uno de los cronistas más conocidos de la época, fue clave en esta reconfiguración cultural. Sahagún y otros frailes indujeron a los tlacuilos, artistas indígenas encargados de preservar la memoria histórica a través de códices, a modificar las representaciones de Huitzilopochtli, convirtiéndolo en una figura demoníaca, cruel y sanguinaria. Estos nuevos relatos presentaban a Huitzilopochtli como el causante del canibalismo y la violencia en las comunidades mexicas, todo con el objetivo de desacreditar la figura de este dios y hacerla incompatible con la moral cristiana. A través de estas manipulaciones, los conquistadores no solo destruyeron templos y códices, sino que también lograron erradicar el culto a Huitzilopochtli, minando la conexión espiritual que los mexicas tenían con su deidad guerrera. Sin embargo, el proceso de sincretismo religioso no siempre fue tan directo ni tan drástico. En algunos casos, como el de Chalchutlicu, la diosa Méxica del agua y la fertilidad, el reemplazo fue más gradual, pero igualmente efectivo. Chalchutlicu era una de las figuras centrales en la vida espiritual de los mexicas, vinculada tanto a la fertilidad de la tierra como a la purificación del agua. Con su poder sobre los cuerpos de agua y su capacidad de sanar, era venerada principalmente por los pueblos que dependían de las lluvias y de la agricultura para su supervivencia. La conexión entre la diosa y el agua la convirtió en una de las deidades más reverenciadas en el panteón mexica. Sin embargo, al llegar los conquistadores, los pueblos indígenas encontraron en una nueva figura religiosa una forma de seguir rindiéndole tributo, aunque bajo un nuevo nombre, la Virgen de San Juan de los Lagos. Dicen que esta Virgen, al igual que Chalchutlicue, protege a los necesitados, bendice los campos y cuida a las familias. Su historia comenzó en el siglo XVI, cuando su pequeña imagen de madera fue colocada en una iglesia humilde. Pronto,
los milagros comenzaron a rodearla, especialmente aquellos relacionados con el agua y la abundancia. ¿Es una coincidencia? Quizás no. Para los frailes, adaptar los símbolos indígenas a las imágenes cristianas fue una estrategia clave para ganar adeptos. Chalchiuhtlicue era una figura demasiado poderosa como para desaparecer, así que su esencia fue transformada en una virgen que los pueblos podían reconocer. Pero ahora, bajo los valores del catolicismo, el proceso de sincretismo alcanzó su punto máximo en la figura de Tezcatlipoca, el dios mexica de la noche, el destino y la dualidad, quien también fue reemplazado por figuras cristianas durante la evangelización. Tezcatlipoca, conocido por su poder para alterar los destinos y por su conexión con el jaguar, simbolizaba tanto la luz como la oscuridad, el orden y el caos. Su culto fue uno de los más complejos y enigmáticos de los mexicas. Los españoles, al no poder destruir la fascinación de los indígenas por esta deidad, decidieron asociarlo con San Juan Bautista, quien en la tradición católica era considerado el precursor de Jesucristo y un símbolo de la dualidad bien y el mal, así como la llegada de la salvación. La fiesta en honor a Tezcatlipoca, que originalmente estaba centrada en el sacrificio y la adoración de este dios, fue transformada en una celebración de San Juan Bautista. A medida que los pueblos indígenas aceptaban esta nueva figura cristiana, la antigua festividad se fue diluyendo, y la veneración de Tezcatlipoca se transformó lentamente en una devoción por el santo católico, con la misma estructura, ritual y los mismos elementos sagrados. Este proceso, sin embargo, no fue simple ni rápido, pues muchos nativos continuaron venerando a sus antiguas deidades en secreto, adaptándolas a las nuevas creencias impuestas, creando una sinergia que perduró por generaciones. Finalmente, el sincretismo religioso no solo se dio en la sustitución de los dioses mexicas, sino también en la manera en que los pueblos indígenas fusionaron las enseñanzas cristianas con sus propias cosmovisiones, creando una nueva identidad religiosa mestiza que aún prevalece en muchas partes de México. Este proceso de adaptación y resistencia es testimonio de la profunda conexión espiritual que los pueblos indígenas mantenían con sus deidades ancestrales, y cómo, a pesar de la imposición colonial, lograron preservar aspectos de su fe y cultura. Hoy en día, la mezcla de estas creencias se refleja en muchas de las tradiciones y festividades que continúan siendo una parte fundamental de la identidad mexicana, mostrando cómo la espiritualidad indígena y el catolicismo se entrelazaron, creando un rico legado cultural que sigue vivo en el corazón de México. Gracias por acompañarnos en este recorrido por los dioses mexicas que fueron transformados en figuras de la religión católica durante la conquista. ¿Qué otros dioses o creencias crees que fueron transformados por los españoles? Déjanos tu comentario y comparte tus reflexiones. Nos vemos en el siguiente video.